Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, vamos a hablar de Colombia, allá en Sudamérica. Colombia, ¿quién no quiere la paz en los territorios? Esa pregunta nos las hacemos como periodista, pero también nos las hacen de diversas partes del mundo, no solamente desde Colombia, sino aquí en Europa, desde Suramérica, desde Centroamérica, desde Asia. Nos preguntan, ¿quién no quiere la paz en los territorios colombianos? Para hablar de este importante, necesario, interesante tema que no es de hoy, es desde hace más de 70 años, 80 años que vive la tragedia el pueblo colombiano. Tenemos como invitada a Sonia Milena López Tuta. Ella es psicóloga especialista y defensora en derechos humanos, líder social, está en Colombia. Con más de 20 años dedicada a la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, se ha desempeñado en diferentes cargos en la Junta Directiva de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el departamento de Arauca. Actualmente hace parte del equipo de coordinación de diferentes sectores y procesos sociales denominado Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, que a su vez articula a nivel nacional como Congreso de los Pueblos. Ella trabaja en defensa de los derechos humanos. Allí en la Fundación Joel Sierra tiene un alto reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional. De hecho, estuvo por aquí, por Europa, hace poco y por su responsabilidad en la denuncia. Ha acompañado y ha hecho asesoría jurídica a las víctimas de violación de los derechos humanos en el DIH y la superación de la impunidad. En 2023 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en categoría 2B, nivel ONG, colectivo ONG acompañantes, otorgado por Diaconía y la Iglesia Sueca. Sonia Milena López Tuta en Colombia, buenos días, te he hecho madrugar, buenas tardes aquí en Europa, ¿cómo estás? Muy buenos días a quienes nos sintonizan a través de estos medios. Muchas gracias por el espacio que nos da. Pues aquí en Colombia, a pesar de las dificultades, con mucho ánimo, con mucha fuerza para seguir construyendo y materializando nuestro proyecto de vida. Gracias, Sonia, y de verdad que interesante, necesario, importante ese trabajo que ustedes vienen haciendo, no desde ahora, desde hace rato, ustedes como mujer, reconocimiento y de verdad valioso e importante y necesario. Sonia, la pregunta que yo hice al iniciar el programa y que todos los días mucha gente nos lo preguntan y uno como periodista, analista de geopolítica nacional e internacional, dice, bueno, en Colombia, ¿quién no quiere la paz en los territorios? Bueno, esa es una situación que es bastante evidente en nuestros territorios, es decir, em, hemos venido caminando como movimiento social esta bandera de la paz, de la solución política al conflicto, y vista la paz desde ese espacio para construir transformaciones sociales que dignifiquen la vida y la permanencia en el territorio. Para nosotros la paz es un proceso eh, que tiene que ver con garantía plena de derechos fundamentales. Sin embargo, desafortunadamente, esa visión que tenemos de paz y de construcción de vida digna en el día a día de nuestras regiones se contrapone a esos intereses económicos, políticos que existen sobre nuestras regiones. Y allí sigue habiendo intereses económicos, están las petroleras, las mineras, pero también hay megaproyectos de carácter de infraestructura, eh, sí, otro tipo de intereses que se ven contrapuestos a esos intereses que tenemos como pueblo organizado de construir estos territorios para la vida digna. A pesar de que hay un nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro y de la compañera Francia Márquez,
pues el gobierno es solo una parte de ese poder instituido, ¿no? Recordemos que uno, el Estado colombiano, está conformado por sus tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y pues en ese sentido el gobierno es una parte y a pesar de sus buenas voluntades, pues no ha logrado que estos otros poderes de verdad se pongan en sintonía con construir la paz desde los territorios. Por ello, temas importantes para la superación del conflicto y en general las graves violaciones a los derechos humanos pasan también por reales procesos de investigación, de judicialización de esos crímenes para que no queden en la impunidad y también pues pasa por aprobar desde el legislativo nuevas leyes que puedan ayudar realmente a mejorar las condiciones de vida de la gente en las regiones. Ya hablando directamente en estos procesos en los cuales nos hemos afrontado para buscar salidas políticas al conflicto armado en el país, en el que se han hecho varios procesos de diálogo en el del 2016 que termina pues con el acuerdo final de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, ¿cierto? Que se llega a un acuerdo, pero que desafortunadamente no se ha logrado implementar como debería ser para que pueda haber unas mejores garantías en los territorios, ¿cierto? Se viene toda una ofensiva de asesinatos contra las personas que decidieron entregar las armas y reincorporarse a la vida nacional. Y actualmente pues está llevando un nuevo proceso con el Ejército de Liberación Nacional, en el que un punto muy importante es el tema de la participación. Nosotros como movimiento social nos hemos dispuesto para participar allí en la primera fase que ya terminó, que fue el diseño de la participación. Se firma en el marco de esa mesa el acuerdo número 28 que contiene en gran parte pues ese sentir que la mayoría del pueblo colombiano queremos y anhelamos sobre el tema de la paz y que consideramos que temas muy importantes como el de la doctrina de seguridad nacional, el tema del modelo económico y el tema del problema ambiental y minero energético, son escenarios que deben abrirse para que la sociedad participe y pueda desde allí seguir planteando esas salidas realmente políticas a este conflicto que además de armado es social, es político y es económico. Pero pues uno ve también ahí como las reacciones que ese acuerdo ha generado, y el tema de la participación y de los temas que allí se pretenden dialogar, es la reacción que los sectores económicos y que los empresarios, los banqueros, los ganaderos, en fin, el gremio económico que es un poder en el país, ¿cierto? Y parte de la fuerza pública que también es un poder importante y a quienes les interesa precisamente pues mantener la guerra en nuestro país para seguir lucrándose de ello, porque el despojo de tierras, la implementación de los megaproyectos de nuestros territorios se ha hecho a sangre y fuego y son ellos los mayores beneficiados de toda esta guerra que se ha impuesto sobre nuestras regiones y de todo el asesinato que se viene dando de los líderes, las lideresas, defensores de derechos humanos, que estamos en las regiones precisamente denunciando todas esas agresiones y buscando colectivamente unas posibles salidas políticas al conflicto y también construyendo nuestros planes de vida que serían nuestra apuesta permanente por la paz, porque como lo decía al inicio, no es una paz que vemos lejana, ¿cierto? Que es en el futuro, sino es una paz que debe construirse a partir de esas realidades, a partir de cambiar esas realidades de desigualdad, de inequidad, de falta de garantías de derechos en los territorios y que hay que construirlas en el ya y en el ahora para que podamos realmente dignificar la vida de las comunidades. Estamos conversando con Sonia Milena López Tuta.
defensora de derechos humanos allá en Colombia, hablando de quién no quiere la paz en los territorios en ese bello y hermoso país suramericano. Y ella ha empezado a poner algunos puntos sobre las IES. El gobierno, el ejecutivo de Gustavo Petro está interesado, pero en el sector del legislativo y lo judicial hay como que una mamadera de gallo, no les interesa a muchos congresistas, a un sector del Poder Judicial tampoco. Está el tema del crecimiento del narcoparamilitarismo, el narcotráfico como tal, bandas internacionales, sobre todo en la zona sur del país y en la región norte también de Colombia. Está el tema de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional y hay otras de las disidencias de las FARC. A ver, Sandra Milena, en el caso concreto de quién está torpedeando más la paz, los sectores legislativos y judiciales o el sector de narcotráfico, paramilitarismo o el sector de guerrilla que se queda todavía ahí en Colombia. Bueno, ahí hay unas dinámicas territoriales, como le decía. Nosotros, por ejemplo, terminamos una jornada de movilización nacional en la que exigíamos al Estado colombiano en su conjunto garantías para los liderazgos sociales, porque nos hemos venido declarando en una emergencia humanitaria que tiene que ver con un repunte del paramilitarismo en los territorios, ¿sí? Y ese paramilitarismo ligado, por supuesto, al tema del narcotráfico, ¿cierto? Al tema de despojo de tierras, en el cual, como le decía, son esos sectores económicos los que se han visto beneficiados. Incluso nosotros planteamos que ese tema del paramilitarismo tiene que ver con una estrategia de la oligarquía colombiana para tratar de desarticular desde allí el movimiento social e impedir cualquiera de estos ejercicios autónomos de las comunidades frente a plantear proyectos de vida distintos a los que ellos tienen para nuestras regiones. Entonces son varias situaciones. Hay efectivamente, hemos denunciado un sector de la fuerza pública que sigue en alianza con estas estructuras paramilitares. Decimos hay unos sectores de las que se conoce como disidencias de las extintas guerrillas de las FARC que siguieron actuando en nuestras regiones más ligados al narcotráfico, a la extorsión y que hoy fungen como nuevas formas de paramilitarismo en las regiones, ¿cierto? Que conjugado con esos poderes instituidos en los territorios y a nivel nacional, pues generan toda una crisis e impiden que realmente los procesos de diálogos, este último, por ejemplo, avance de una mejor manera. Y cuando entonces el movimiento social plantea unas alternativas, plantea unos temas para que sean discutidos en el marco de esos diálogos, pues entonces se trata de legitimar y se trata de sabotear esa ruta que quedó planteada allí, porque hasta ahora pues lo que quedó fue una ruta planteada para seguir abordando esas temáticas y para que la sociedad civil pueda participar de esos temas esenciales que generan conflicto y que mantienen el conflicto armado en nuestros territorios. Entonces es una mezcla, pero la principal responsabilidad la tiene efectivamente esta élite colombiana que se ha beneficiado de la guerra, que ha impuesto guerra sobre nuestros territorios para poder despojar tierras, para poder implementar sus megaproyectos. Ahí hay capital nacional y extranjero que le interesa seguir avivando los conflictos de nuestros territorios y que precisamente pues en el marco también de esa doctrina de seguridad nacional, el Estado nos ha visto a nosotros, ¿sí? Con ese elemento del supuesto enemigo interno, entonces nos ha visto a nosotros como movimiento social, como parte de ese enemigo interno y eso hace que todas las acciones que se desarrollan desde el Estado como un instrumento que está pues al servicio de esos intereses de la oligarquía se direccionen contra nuestro movimiento social, contra nuestros líderes sociales. Mire, en este año van más de 70 compañeros y compañeras, líderes sociales, defensores de derechos humanos asesinados en el país, ¿sí? Hay regiones
muy acentuadas esa violencia, que se hace a través principalmente de esas estructuras paramilitares, de esas estructuras ligadas al narcotráfico, ligadas a este tema de esta parte de las disidencias que está actuando en pos de ese genocidio que hemos dicho nosotros es continuado, es sistemático y la violencia se ha como enfocado hacia este sector que hemos venido planteándole al país unas discusiones claras y profundas que sabemos que no se van a solucionar en un solo día, ¿cierto? Ni en el periodo del presidente Gustavo Petro, ¿sí? Pero que tenemos como sociedad que empezar a hablarlas y empezar a buscarle cambios y soluciones, ¿sí? Entonces, la movilización que desarrollábamos estos días partía por visibilizar esa política criminal que hay contra los movimientos sociales, con exigir al Estado el desmonte del paramilitarismo, exigir que podamos discutir y cambiar la doctrina de seguridad nacional para que pueda verse de otra manera a las personas, a los movimientos sociales, que lo que queremos es plantear nuestros puntos de vista, lo que queremos es implementar en nuestros territorios esos proyectos de vida que dignifiquen precisamente a las comunidades y al entorno natural que está siendo brutalmente agredido en este momento. Sonia, desde los movimientos sociales, ustedes como líderes a carta blanca, ¿qué es lo que le está faltando al gobierno de Gustavo Petro para enfrentar directamente esta situación, como decimos vulgarmente, tomar el toro por los cachos? ¿Qué es lo que está pasando allí? Cuéntenos. Bueno, pues nosotros consideramos que efectivamente el gobierno tiene muy buenas voluntades, pero le falta mayor decisión en poder concretar esas propuestas que están incluso quedaron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Porque fue un Plan Nacional de Desarrollo que acogió o que incluyó en esa propuesta las necesidades que se evidenciaron en el estallido social en el 2021, ¿sí? Donde el pueblo colombiano en su conjunto, la mayoría de los sectores de la clase popular se vio obligada a volcarse a las calles, a las carreteras, porque definitivamente no aguantábamos más la violencia estructural, la violencia social, la violencia política y la violencia armada en nuestros territorios, producto precisamente de esas desigualdades e iniquidades que este modo de producción capitalista impone a sangre y fuego en nuestras regiones y en nuestro país. Entonces, creo que parte de esa crítica que se le hace al gobierno de cara a que mejoremos, de cara a que podamos hacer un bloque conjunto que pueda ayudar a implementar esas propuestas, esas apuestas que pusimos en juego desde los territorios a nivel nacional y que quedaron contempladas en el plan de desarrollo para que se mejoren esas condiciones de vida de la gente y pueda haber unas mayores condiciones de seguridad, tanto en temas sociales, pero también en el desmantelamiento de estas estructuras criminales que vienen agrediendo a las comunidades en nuestros territorios y que se pueda avanzar entonces de mejor manera en estos procesos de diálogos que se vienen dando actualmente con la guerrilla del ELN y pueda no, no pacificar los territorios, sino construir procesos que vayan hacia la transformación de esas realidades económicas y políticas y se puedan construir unas condiciones de dignidad para la gente y para nuestros territorios. Sonia, sabemos perfectamente en el exterior también, como lo sabe la mayoría del pueblo colombiano, que el presidente Gustavo Petro tiene la voluntad y ha presentado distintos proyectos de reformas en la salud, en las pensiones, en el de trabajo, de mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, pero que la oposición en el Congreso las ha saboteado. Las mismas cortes han tumbado algunas propuestas, proyectos hacia el caso de La Guajira, que sabemos de esa tragedia humanitaria de hambre, sed, igualmente de olvido. Es decir,
siempre palos en la rueda contra los objetivos desde del poder que maneja o el gobierno que maneja Gustavo Petro. ¿Qué van a hacer ustedes, las comunidades, si esto sigue así, que no dejan que el pueblo colombiano se beneficie de las reformas a las cuales ustedes anhelan y que el presidente desde su buena voluntad intenta hacerlo, pero que la vienen saboteando cada día? Bueno, nosotros como movimiento social y principalmente como Congreso de los Pueblos hemos planteado una postura de independencia del gobierno, ¿sí? Es decir, nosotros somos un movimiento social, tenemos una agenda propia de cara a contribuir en esas transformaciones sociales y políticas desde los territorios y hemos dicho y hemos apoyado a este gobierno en, en las propuestas, en las reformas que van en beneficio de nuestras comunidades. Y hemos salido a las calles y hemos hecho nuestros pronunciamientos y apoyamos al gobierno en ese sentido. Pero también hemos dicho en momentos en los que consideremos que como movimiento social debemos hacer los llamados y las exigencias tanto al gobierno como en su conjunto al Estado colombiano, lo vamos a hacer de cara a plantear nuestro punto de vista y también de cara a construir colectivamente. Nosotros consideramos que este nuevo gobierno lo debemos aprovechar para articular fuerzas, ¿cierto? De cara a echar a andar y a materializar esas políticas que dignifiquen, que dignifiquen la vida de los colombianos. Entonces, vamos a estar efectivamente en las calles. De hecho, acabamos de salir de esta movilización por la vida y la permanencia en el territorio, en los territorios, exigiendo el desmonte del paramilitarismo y exigiendo condiciones sí, y respuestas ya frente a la crisis social humanitaria que viven las regiones. Entonces, hay varios escenarios en los que nosotros también le estamos apostando de cara a unificar criterios, a unificar objetivos comunes entre el movimiento social. Estaremos participando de esta Asamblea Nacional Popular por las transformaciones, la unidad y la paz, que se aplazó, estaba programada para 5 y 6 de junio, si mal no recuerdo, y se aplazó para el 18 y 19 de julio. Allí estamos con diferentes sectores sociales, políticos del movimiento social, de cara a que podamos unificar esos puntos de vista y podamos hacer un mejor ejercicio en el marco de la autonomía y de la responsabilidad que movimiento social tenemos para la construcción de esas alternativas de vida en las regiones. Para cerrar nuestro programa, Colombia, ¿quién no quiere la paz en los territorios? Sonia Milena López Tuta, ¿cuáles son las tareas que vienen próximamente y cuál es el mensaje final que usted le deja a los colombianos y al mundo entero que nos ve, a la humanidad, a los latinos que te escuchan, que te ven sobre el tema que hemos hablado hoy? Bueno, son varias las tareas, los retos que tenemos, ¿no? Como movimiento social, como pueblo colombiano y definitivamente tiene que ver con seguir fortaleciendo nuestros procesos organizativos en los territorios, seguir a partir de la gestión popular y de la incidencia política y la interlocución con el Estado y con este gobierno para continuar materializando nuestros proyectos de vida que son nuestra apuesta de paz permanente para nuestras regiones, ¿cierto? Que seguiremos haciendo uso de nuestro derecho fundamental a la organización, movilización social, como esa herramienta que permite seguir avanzando en esas transformaciones sociales y políticas en nuestras regiones y que nos permite también visibilizar la grave situación social y humanitaria que viven nuestros territorios. Debemos avanzar también entonces, como lo decía, en esos procesos de unidad de los diferentes sectores sociales de la clase popular en nuestro país que nos permita darle impulso a esas propuestas y apoyar efectivamente, como lo decíamos, en las reformas que
para la gente son buenas, ¿cierto? Que para nuestra mayoría de colombianos son necesarias y son justas, pero también que avancemos más allá de esas reformas y realmente construyamos esos embriones de poder popular en nuestros territorios que puedan transformar colectivamente las condiciones de desigualdad, de inequidad que podamos solucionar desde nuestras normas de convivencia comunitaria los conflictos que se presenten y no tengamos entonces que seguir viviendo estas condiciones de violencia estructural, social, política y armada que nos ha azotado históricamente en nuestras regiones. Con la comunidad internacional es necesario seguir haciéndole seguimiento a la situación de derechos humanos que ocurren en nuestros territorios, ¿cierto? Seguir aportándole al movimiento social, seguir entrelazando esas relaciones internacionalistas entre pueblos que nos permita hacer un bloque conjunto, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel nacional e internacional, contra la injusticia, contra este modo de producción que sojuzga, que saquea, que oprime a la mayoría de los seres humanos en nuestro país. Y en el marco de este nuevo escenario, este escenario que vive en nuestro país, seguiremos apostándole en los diferentes escenarios que se abran de participación para que podamos seguir dialogando como sociedad, seguir dialogando como diferentes sectores para buscar salidas políticas a este conflicto que, como lo decía, es social, político y armado. Colombia, ¿quién no quiere la paz en los territorios? Ha sido nuestro programa de hoy con nuestra invitada desde Colombia, Sonia Milena López Tuta, psicóloga especialista y defensora en derechos humanos, líder social, a quien agradecemos su tiempo. La hemos hecho madrugar allá en Colombia para que nos contara cómo está esa situación de paz. Sandra Milena, seguiremos haciendo ese seguimiento a la situación de los territorios que por momentos se complica. Uno ve que hay avance del narcoparamilitarismo, hay golpes contra el narcotráfico, pero que los asesinatos contra los líderes sociales continúan. Gracias, Sandra Milena. Sonia Milena. A ustedes muchas gracias y por supuesto que seguiremos aquí de nuestras regiones, seguiremos exigiendo también el desmonte del paramilitarismo como esa estrategia de la oligarquía, de la élite que no quiere la paz en nuestro país y que a través de esas herramientas ha venido eliminándonos compañeros y compañeras y pretenden con ello entonces desarticular nuestro tejido social y dejar las voces silenciadas para que se oponen en nuestras regiones, que denuncian las situaciones. Entonces, vamos a seguir aquí a pesar de las realidades que son un poco crueles y duras con nosotros, pero vamos a seguir porque estamos convencidos de que otro mundo mejor es posible y que el movimiento social tiene justeza en sus luchas y que por tanto entonces vamos a seguir defendiendo la vida y defendiendo estos territorios a partir de esas herramientas que hemos hecho uso siempre, la organización, la movilización social y el hermanamiento y el acompañamiento internacional. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a ti, Sonia Milena, y que la paz en Colombia no sea un sueño, sino una realidad. Paz con justicia social. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy los saludé desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.